Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Continuar con nuestra programación en este día viernes 5 de marzo de 2021. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar, como siempre, hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos de inmediato a saludar a nuestro staff de panelistas del día viernes. Julio Valdivieso, te saludo cordialmente. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, Ernesto. Ronald, Tania, un saludo. Bueno, saludo cordialmente también a don Ronald Umaña. Gracias por acompañarnos, Ronald. Gracias por la invitación, Ernesto. Buenos días a la teleaudiencia. Buenos días a Julio y buenos días a Tania. También, Tania, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, buen día, Ernesto. Un saludo ahí al licenciado Julio, al doctor Umaña. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Megavisión y de Diálogo con Ernesto López en esta mañana de viernes. Gracias. También el doctor Nelson García se incorpora en su momento. Algún atraso ha tenido para estar presente en el programa, pero ya se incorporará en su momento. A ver, también se ha conocido de la muerte del ex embajador de El Salvador ante Washington durante la administración, si no recuerdo, del presidente Saca. Fue el licenciado René León, ¿verdad? Sí, en dos periodos. Dos administraciones. En dos administraciones, René León, ¿verdad? Así es que vaya para la familia, pues, nuestro más sentido pésame. Para ellos, nuestro más sentido pésame. Bueno, señores, hay mucha información que se ha generado esta semana, ¿verdad? Como son las dificultades en el montaje de mesas de escrutinio, del escrutinio final, y que ha traído consigo una serie de situaciones y enfrentamientos entre el partido mayoritario ganador del proceso electoral y también las mesas, los partidos que están representados en las mesas. Eso es un tema que me parece no podemos soslayar. También ayer el ministro de Hacienda informa de un paquete de reformas que estarían presentando en la Asamblea Legislativa con el propósito de reformar el sistema de pensiones que de alguna manera tenga características que favorezcan a la población según el mismo planteamiento que hacía, entre otros aspectos importantes. No sé por dónde podemos comenzar, Julio. ¿Qué te parece si comenzamos por ese tema, que es un tema sensible, ¿no? El tema del escrutinio final, que es la segunda etapa después de un proceso eleccionario, viene dado en función de que se conoce en aquel momento como el día de la elección. Pero las elecciones pueden también perderse en la mesa. ¿En qué sentido? Porque este escrutinio final, a diferencia del preliminar, donde solo son actas, aquí empiezan a revisar una por una, donde se analizan, dijéramos, si reúne los requisitos para la validez de todos los votos. Acordémonos que estamos frente a la elección de consejos municipales, en el cual un voto puede ser la diferencia. Han habido dijéramos, alcaldes que han tenido 10, 15 votos de diferencia uno con otro. Con eso lo que te digo es que se lucha casi a muerte, ¿verdad? Cada voto, cada acta se logra impugnar. Y lo peor, ¿saben ustedes cuál es lo peor que puede haber en el tema de las personas que están en la mesa, que no conozcan lo que es la ley dijéramos, del Código Electoral, la forma de cómo se realiza? Hemos visto situaciones un poco fuera de contexto. Creo que forma parte del escrutinio, de la caldera, de la euforia. Para mí, no creo que el fin de semana vaya a estar terminada el escrutinio final. Creo que va a llegarse incluso hasta el momento de contarse voto por voto. Porque aquí entra otro de los problemas, y yo lo quiero plantear a la mesa. El problema va a estar con las preferencias dentro de un mismo partido. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que ningún candidato tiene acceso directo a la mesa, pero le están informando, mire, el problema es que la gente no le quiere dar en la mesa la preferencia que usted
tenía. Y esto no sucedió solo en esta elección, sucedió en elecciones anteriores donde gente que no había entrado de diputado quedó de diputado porque a discreción del que estaba en la mesa estuvieron reasignando preferencias. Creo que eso debe de ponerle muchísimo ojo la Fiscalía General de la República, los observadores, porque de lo contrario muchas de las personas que han quedado no van a quedar, aún los que han dado como datos preliminares. O sea, de alguna manera estaría entonces cambiándose uno o dos. Claro, estoy hablando de preferencia, no de escaño. Es decir, primero lo que hace el escrutinio es determinar cuántos diputados tiene un partido político y después quiénes serán los candidatos que van a ocupar Tania, esa silla. Me imagino que tú estás examinando de manera bastante puntual también esta situación. ¿Cuál es tu lectura así sobre este tema? Y me gustaría de alguna manera, como siempre en norma, en regla, pues tomarse más o menos un tiempo prudencial de 2 minutos máximo para dar exposiciones abiertas al resto de compañeros de la mesa. Tania. Sí, es más o menos que se confirma lo que dice el licenciado Valdivieso. Yo estoy de acuerdo en que el tema de fraude electoral no estaba basado en el sistema que se iba a utilizar por el tribunal y temas similares a ellos, sino que más en las situaciones circundantes que ya involucra a los partidos políticos. El tema que hay personas en los centros de votación, en las juntas receptoras, que ya llevan mucha experiencia de años de estar allí, que son las personas que en realidad al final hacen estos cambios a los que se refiere el licenciado Valdivieso, que al descuido de algún novato le quita la caja llena de votos en caso que llegaran a ser estos votos auténticos los que se encontraron. Es decir, son gente ya con maña que tienen bastante experiencia en el territorio, que tienen bastante experiencia en eventos electorales, y ahí es donde yo rescato el punto que me parece importante de rescatar y hacerle el llamado a la ciudadanía, que sea del partido que sea, del gobierno o no del gobierno, de la oposición o no de la oposición, cada persona va a responder eventualmente. Ahora hay cámaras en todas partes, ahora hay gente con celulares grabando. Va a responder por los actos criminales que cometa. Y si usted lo encubre, señor ciudadano que me está escuchando, y sabe que alguien cometió fraude, que alguien se hurtó una papeleta, que alguien destruyó papeletas, que alguien está planeando hacer alguna especie de fraude y usted se queda callado y después eso se sabe, va a haber un proceso penal en contra de usted, podría en algunos casos algunas personas terminar presas por algo que no vale la pena. Los políticos van y vienen, los ciudadanos son los que tenemos que tener los pies en la tierra para denunciar la corrupción de donde venga y no estar encubriendo a nadie. Si es que esta situación ha llegado a un nivel que llevamos ya 3 días y ni siquiera iniciamos el escrutinio final, entonces pareciera que el tribunal lo que quiere es decir, empezar cuando ellos quieran empezar y no cuando tengan que comenzar, y es una situación de rebeldía en la que fácilmente se puede caer si no se tiene la responsabilidad y la seriedad necesaria, y aquí podríamos empezar a hablar que por qué actúan de esta manera funcionarios de alto nivel, en todo sentido. Recordemos también que recién se encontró una caja con papeletas y que el día de ayer me confirmaba el director de la Policía Nacional Civil que en efecto fue así en el sector de Chalatenango y que ya fueron entregadas a la Fiscalía. Ronald, y quiero darle la más cordial bienvenida también al doctor Nelson García, ya incorporado en la mesa. Estamos hablando acerca del proceso de retraso que ha tenido el escrutinio final y que esto ha traído consigo pues una serie de, digamos, enfrentamientos entre partidos políticos ahí reunidos, sobre todo por la tardanza que esto está generando. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Ya se incorpora. Vamos a ver, Ronald. Bueno, miren, hace como un siglo, poquito menos, Stalin dijo que en las democracias las elecciones las ganaba el que contaba los votos. ¿Verdad? Eso no ha cambiado, ni va a cambiar nunca. Va a cambiar. ¿Cómo? Va a cambiar. Bueno, yo estoy con Stalin. La verdad es que la política ha sido así, es así y seguirá siendo así, ¿verdad? Por eso los controles, por eso el uno contra el otro y por eso todo lo que sea aquí. Pero eso se los traía nada más como una cita académica. Pero cuando Tania habla de que van a pagar los que estén haciendo trampas y todo eso, me imagino que Tania habla de el día que haya fiscal en este país, ¿verdad? Porque hoy con este fiscal, pues obviamente el que más
ha incumplido la ley es él al no cumplir la ley por la cual él se juramentó. Entonces yo con este fiscal no creo absolutamente nada que pase nada. Pero ¿cuál es el atraso y qué es lo que a lo que quiero llegar ahí a mencionar? Miren, los funcionarios, los ministros no tienen nada que estar haciendo en el Tribunal Supremo Electoral, no tienen nada que estar haciendo en las cuentas, ¿no? Sí. Llegan a entorpecer todo. Y se les olvida que los estamos viendo. ¿Vieron la caída del señor Cucalón? ¡Qué barbaridad, hombre! Hay una cuestión en política, hay un ¿qué les diría yo? Hay un dicho, hay una frase célebre ahí que solo el cinismo nos hará libres. Pero al señor Cucalón el cinismo se le pasó. Pasó la raya de eso. ¿Qué pasó? Y eso es una burla a la gente, es una burla al pueblo salvadoreño, ¿me entiendes? Y deja al desnudo qué es lo que están haciendo todos en el tribunal. Están tratando de entorpecer las cuentas. Si yo fuese el presidente Bukele, despedía al funcionario este. ¿Qué hizo? A ver, pero... Para los que no vimos, pues. No, como no, hubo en una discusión alguien, él estaba haciendo una discusión, tenía una discusión con alguien, medio hubo ahí una, digamos, no fue ni forcejeo. Nada. Pero ya había pasado y en eso él se tiró al suelo, grabado, ¿verdad? Sí, lo filmaron. Y no sé si ahí está, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, ahí está parte de la... Bueno, lo cierto es que detrás de todo esto, también Ronald, pues yo creo que los que creen haber ganado también tienen derecho a cuidar sus votos. Sí, pues. pero ellos no eran ni candidatos. Además, las mesas ya tienen sus personas acreditadas y nadie puede estar llegando ahí. Se necesita una acreditación. De hecho, llegó alguien a querer acreditarse con una acreditación falsa de parte de Cambio Democrático. O sea, la acreditación falsa era de Cambio Democrático. O sea, no estoy diciendo que el partido la extendió, al contrario, lo descubrieron al tipo y no lo dejaron maniobrar, ¿verdad? Doctor, ¿cómo está examinando usted esta situación ahí en un hotel capitalino donde se está llevando a cabo precisamente este escrutinio final? Mire, primero hay un resultado evidente, histórico de las elecciones. Esto es irrebatible. Entonces, ese escenario pareciera que es la última ocasión de que se salga la basura que se ha estado contaminando precisamente este tipo de eventos. A última hora salir con lo que Ronald precisamente decía, y él tiene razón, el que cuenta los votos, pero ¿qué quiere decir eso? Que si no los cuenta él, le van a hacer trampa, ¿verdad? Sí. Y es así de sencillo. Es sencillo. Simple. ¿Por qué? La naturaleza humana, como decía aquel, Jalisco nunca pierde, y si pierde, arrebata. Eso es lo que está queriendo hacerse a última hora. Arrebatar. Salir con la gracejada, ¿verdad? Y la miseria, que por eso yo decía, y no es que no tengan razón, si usted se va a acabar, porque la humanidad está dando ejemplos como este. Este ejemplo no es para El Salvador, sería muy poca cosa. Este ejemplo es mundial de cómo se puede mover un estamento, sea salvadoreño o de cualquier otra denominación, cuando se abusa totalmente de los derechos de toda una comunidad. Esta es la radiografía que tenemos, y por eso yo coincido precisamente con lo último, que no me esperaba que lo dijera Ronald, en función de que él no es abogado. El fiscal no tiene una presencia decente desde el punto de vista jurídico en estos eventos. Y si yo fuera él, renunciaría, porque ya no encajo dentro de la realidad que se está formando en este país.
ese tipo de presencias ya no caben. Eso es lo que ya no queremos, porque antes ha sido, es que como así es, ¿verdad? Es que como mejor no hables de eso, porque no, lo que van a hacer mañana no te extrañe que aparezca una denuncia de cualquier cosa, porque aquí se arman más juicios que muñecos en hilo vasco. Sí. Es así la cosa. Y eso es el tipo de cosas que queremos que se terminen. Para los que ya venimos de larga data en esta lucha, estos eventos comprueban que no se estaba luchando en vano y que cada sacrificio y que cada basura que nos ha caído encima ha valido la pena soportarla, porque hoy estamos viendo resultados diferentes de un pueblo que ha tomado conciencia de sus derechos. Pero, como dijo Tania hace un rato, debe advertirse a estos granujas que no pueden continuar con la misma metodología que les ha dado de comer, a andar haciendo trampas a los demás. El tema de lo que se ha planteado es que nunca hay consecuencias de las acciones que hacen las personas. Yo creo que el rol que ustedes están destacando de la Fiscalía es de volverla a retomar. La Fiscalía, y no voy a hablar de personas, sino de instituciones. La Fiscalía es el garante de la legalidad y como tal debe de entender cuál es el rol que tiene que estar jugando en el proceso. Es decir, ¿quién es el que debe certificar al final de este tema sobre la legalidad? La Fiscalía General de la República. No hay otra. Es decir, los partidos son contendientes, todos van a tratar de llevar agua a su molino, toditito. Y eso es aquí en la China. El tema, es decir, no está en hacer lo que están haciendo los partidos. El tema está en que se le permita que haga eso. Ese es el punto de fondo en todos los análisis que debe de hacerse. ¿Por qué razón? Y no todos tienen intención de ganar, pues. ¿O crees que los han invitado ahí para una posada? ¿O crees que tenés a los niños cantores de Viena discutiendo ese tema? No, están discutiendo sobre todo una contienda electoral sumamente polarizada. ¿A quién le compete entonces poner orden? A los que están primero las juntas electorales departamentales y municipales, que son las autoridades primarias llamadas a esas deben de estar ahí presentes, obligadamente. Obligadamente. Y además el fiscal general poniendo el orden sobre la legalidad. Entonces, si en este país no hay consecuencia de mi acción, no le pidas tus resultados en las demás áreas del Aclárame país. el punto. En esas discusiones de mesas que se ven en esas encerronas debería estar un fiscal que es él el que debería tener la voz para decir no es sí, que debería, no. Es que ahí está. ¿Y por qué no? Yo no sé, pues habrá que preguntarle al fiscal. No hay actuación de nada, hombre. Y miren. Tania, también tienes la palabra. Y realmente yo sí culpo al fiscal directamente. Porque la institución ahí está. No, pero no le puedes decir a uno solo porque vos no hiciste. Entonces, si perdiste un caso, lo perdió el caso del fiscal. No, pero los magistrados del tribunal, bueno, salieron ¿lo viste? Salieron al paso de la situación, ¿verdad? Diciendo de que habían reformado un instructivo de conteo de votos para dar mayor representación a los partidos políticos. Sí, no, sí que la representación está, ¿verdad? Ahí están todos los representantes de las mesas. Por eso les estaba diciendo yo. Ahí, solo termino. Hay dos problemas. Hay dos problemas ahí. ¿Me permites? Por eso les decía yo de que este pareciera que es el último rescoldo que les queda, ¿verdad? Para ver si de alguna manera se desquitan el ánimo aplastado que tienen. Si es que ya casi ni es para ganar algo, sino que para decir, yo quiero ensayar lo último antes de irme. No, vamos a ver, es que no necesariamente es que yo le voy a quitar la curula al otro partido, es en el mismo partido. A lo mejor Julio y yo, no, pues sí. Julio y yo somos del mismo partido, sí, pero yo trato de ver cómo le quito la curula a Julio porque yo la perdí. Claro, o sea, no estamos hablando de uno contra el otro, no, del mismo estamos hablando partido. de la miseria humana, porque esa no tiene inscripción en partidos. Y viste a los funcionarios públicos, ¿verdad? ¿No viste? Es que tú no viste la caída de Cucalón, hombre. ¡Qué terrible!
¿Cómo? Es que caía al suelo. Sí, pero farsa. Porque con tanta Lo caída- filmaron. Él no se dio cuenta. Mira, tiene una cantidad de memes impresionantes, oíste, en todas las redes. Pero ¿tú crees que este país debe centrar su atención en esa cuestión? Sí, en esa claro que cuestión? sí. No, claro. hombre. En eso y en otras cosas. No, mira, hay cosas en este país. Es demasiado el cinismo. Eso es lo que debemos de ir dejando, precisamente. Ah, sí, pero al contrario, Y tener hoy es peor. puesta el horizonte en cosas de trascendencia. Es que Por eso hay que en esa denunciarlo. comedia, hermano, en esa comedia es que han mantenido entretenido a este pueblo. Y Sí. quieren seguirlo haciendo, y eso es lo que tenemos que detener nosotros. Por eso te digo. Por eso hay que Entonces, denunciarlo. saltate ese comentario y veamos la macro escena que hay en estos momentos. No, un botón basta de muestra para la camisa de lo que quieren hacer. Solo quiero planteártelo para que Tania también pueda Sí, dar Tania. su opinión. Hoy está bien callada, Tania. Yo solo veo al licenciado Valdivieso agacharse ahí. Y te han dejado hablar. No, Te es levantaba decir, con sueño, Tania. hace 5 años este servidor hizo un planteamiento sobre el tema de las preferencias, que es el verdadero problema que va a estar en la mesa. ¿Cómo le vas a quitar los escaños ya a los partidos que ya están definidos? eso ya está Es definido. lógico, eso no es el punto. Oye, El la punto guerra. es quién de esos diputados va a ser el que debe. ¿Por qué razón? Porque si no se le asigna la preferencia al que legítimamente lo tiene, entonces llega el que yo quiero que llegue Así como es. partido. Y eso no es correcto. Debe respetarse Es un la fraude. voluntad de la... Y ahí sí creo yo que debemos de ponerle muchísima atención, ¿verdad? Los candidatos que crean, pues impunen, tienen los recursos para eso, pero no podés estar asumiendo la voluntad del votante frente a la voluntad del que está en la mesa para definir quién va y quién no va. Y es que hay bastante confusión incluso entre los mismos candidatos que están haciendo reclamos en consideración a la cantidad de votos que tuvieron algunos en relación a los de otro partido que están entrando. Y es que no están entendiendo, y hasta se han interpuesto recursos por eso, pero no están entendiendo cómo funciona la preferencia. Entonces, y cómo aporta el partido a ese tema. Entonces vimos candidatos, por lo menos hay 2, en Nuevas Ideas hay 1, en donde se hace ese reclamo de las preferencias. Me parece que por la confusión en el entendimiento de ese tema, porque las preferencias, es decir, si el candidato de la par quedó con 5 votos más, pues la preferencia es hacia ese candidato, y ahí hay que respetar la voluntad del pueblo. Entonces no se trata de que el tribunal esté haciendo fraude en esa situación, sino que es un tema de votos preferentes, Miren, a de propósito. marcas que le dicen al rostro va para arriba en relación al resto. No es un fraude electoral, y lo que dice el doctor Umaña a mí me parece completamente oportuno. No queremos más circo, no podemos seguir permitiendo que se siga la dinámica con la que hemos venido durante los últimos Doctor García. años. Ya es momento de que nos pongamos serios y que abandonemos el revanchismo, la burla, el cinismo y el irrespeto. Ya tenemos que pasar y evolucionar. Ya se logró lo que se quería lograr o se perdió, entonces evaluemos y sigamos adelante, si no nos vamos a quedar estancados en lo mismo. Ok, doctor García. Mire, yo quiero destacar que extraño la presencia de nuestro apreciable Max Bojica. Max, tuvo un inconveniente, me dijo que por el cual no podía asistir ahora, pero sí está pendiente. Va, Sí. De todas maneras quiero manifestarles mis sentimientos de condolencia por la pérdida de sus afectados partidarios, porque hubiera querido decir eso. Me lo hubieras querido decir aquí personalmente. vaya. Bueno, está bien. Sí, era lo que quería decir, no, que extrañaba él. A ver, Ronda. No, mire, o sea, Yo pensé que también le iba a dar a usted, no. no, yo no tengo partido político. No, por no, eso. no. Yo creo que por eso No, respeto es- mucho el criterio de Ronald Umaña, porque Es ecuánime. es consecuente, Sí. ¿verdad? Y para mí de mucho aprecio y no digamos cariño. Bueno, ¿cómo se va a resolver este problema? Julio, y el resto tienen la palabra. O sea, Bueno, se va a porque- resolver los procedimientos. Yo creo pues que sí. al final de este tema va a estar en cómo interprete la mesa, ¿verdad?, en cuanto al tema de las preferencias. Para mí,
el punto álgido está precisamente ahí. Es decir, si un partido tiene 7 curules de acuerdo a la votación, ahora están viendo quiénes de esos 7 van a ser los que entraron, quiénes tienen más preferencias, no marcas, que es diferente, preferencias. ¿Por qué razón? Porque el que tenga más preferencias dentro de la lista cerrada, abierta que tiene, ese es el que va a ser el próximo diputado. O sea que esto se vuelve que entre los mismos candidatos del mismo partido se vuelven ya rivales. Rivales en el sentido que todos quieren entrar. Pues y entonces ¿para qué compiten? Pues entonces, y si no saben administrar esa situación, van a tener una repercusión muy fuerte, porque van a empezar los cismas internos. Cuando vos perdés, no porque la ciudadanía no te dio el voto, sino que porque alguien manipuló, empiezan los resentimientos, empiezan las fracciones. Entonces yo creo que los partidos tienen que hacer un alto. Comparto totalmente con Tania. Creo que ya no es el momento de estar discutiendo, unos celebrando, otros llorando, otros gritando, lo que sea. Y este país necesita, a partir de este día, seguir adelante. ¿Usted cree que todavía estamos en elección? Ya vienen los verdaderos problemas y ojalá lo abordemos. El siguiente, que es el tema de las pensiones. Esas son realidades que van a terminar imponiéndose sobre la agenda, no ahorita sobre estar peleando. Ya lo anunció el ministro el día de ayer, ¿no? Que va a estudio una propuesta en esta Asamblea Legislativa para hacer una reforma. Ya no las cosas inmediatas graves. Aquí hay cosas inmediatas graves, como siguen siendo la pandemia, por ejemplo. Esto no puede relegarse a un segundo plano. Y luego, lo más importante, debe prepararse esta transición que está afligiendo a muchos al grado de estar destruyendo archivos, etcétera. Porque aquí falta una etapa inmediata de ir determinando las responsabilidades de todo esto. Esto no es como un partido de fútbol que ya se terminó y cada quien para su casa. Aquí va a haber que definir responsabilidades del daño que se le ha causado durante este tiempo al Estado salvadoreño. Y eso es donde entra precisamente la posición de Ronald Umaña, de decir que necesitamos una fiscalía decente en el sentido de que no vaya a seguir inventando casos, persiguiendo gente también por gusto o por indicaciones. Por eso digo yo que la gran tarea está más allá de estos escenarios miserables de la ambición personal, ¿verdad? Individual, que si yo voy a quedar y no quedar, que me vuelva enemigo de mi propio compañero de lucha, eso es absurdo. Pero es la realidad. Pero es humano dentro de la política. No, por eso, pero el esfuerzo nuestro, creo yo, como personas que emiten criterios para la comunidad. Un tema que ha pasado en realidad, mira, la bomba de tiempo de las cárceles, de los centros penales. Este país va a reventar en un momento determinado. Y bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque creo que como abogados a nosotros cometemos a veces la omisión de no señalar, por olvido, lo que sea, que aquí hay un problema fundamental en ese tema. Primero, yo no sé qué cantidad de reos hay en estos momentos, porque no hay una comunicación en ese tema. Ese tema se ha mantenido como tras una cortina, pero lo que es más grave es que los litigantes no tenemos acceso a los procesados. Eso trasciende cualquier plancito de control de lo que sea, porque dice de un derecho humano fundamental. Correcto. Sí. Que tiene que ver con la justicia. Es increíble que el abogado no tenga acceso al procesado, es increíble. Yo no soy abogado, Así pero... que con todo respeto, si algo vale mi palabra en este caso, porque he sido un defensor, digo yo, de los ataques que ha sufrido este gobierno, yo le pido con todo respeto al señor presidente que tome cartas en ese asunto, pero inmediatamente con relación al señor ministro de Justicia y sus consecuentes delegados, porque no es posible eso. Hay toda una comunidad de gente que se presume inocente hasta que no se condene, que está relegada en sus derechos fundamentales. Ok, vamos a la pausa, 7:01.
Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos desde luego a través de nuestra transmisión, a través de nuestras redes sociales y por supuesto transmitiendo para el mundo. A propósito, este tema de las pensiones es importante que se aborde desde una perspectiva de lo que hasta este momento se ha planteado el día de ayer. Así es que vamos a abordarlo cuando regresemos. Vamos a la pausa y por supuesto también quiero invitarlos. Grupo Megavisión también tiene otra plataforma importante de comunicación radial para que usted también tenga de primera mano temas importantes. Mañana, 7 de la mañana es la cita, sábado, 7 de la mañana para hacer un análisis con el experto en temas de pensiones y fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda. También Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, estarán el día de mañana precisamente con este servidor conversando a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión y por supuesto transmitiendo en Facebook para todo el mundo. Mañana es la cita también. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Gracias. ¿Qué significa ser original? Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se ha hecho, como Valvoline, el aceite original. Y por esa razón vamos hasta el sector de la Avenida Jerusalén, gracias a Econoparts también, para que usted conozca cómo está el tráfico a esta hora en esta zona. Ahí están imágenes que hablan por sí solas y usted también tiene la opción, desde luego, de usar Valvoline, el aceite original, para que su carro pueda, el motor de su carro pueda rendir más. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar entonces con más. El tema que se ha puesto en perspectiva es el tema de las pensiones. Me gustaría, doctor, vamos a darle el paso al doctor. Pues fíjese... ¿Qué piensa de esta propuesta que anunció el día de ayer el ministro de Hacienda? Es que mire, yo creo que ese tema va a cobrar importancia el día que tomen posesión estos nuevos funcionarios. Por el momento seguimos en las lucubraciones de que por años han venido aquí mencionándose. Yo creo que hay, con todo el respeto del caso, porque si ese tema yo no lo trataría en este momento por no ser el momento idóneo para hacerlo. Va a cobrar importancia, como le digo, cuando estén en posiciones de nuestras sugerencias y comentarios, tener algún caldo de cultivo dentro de la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy ya se ha visto cuál es la indiferencia y lo que es peor, la tolerancia que ha habido con el abuso que se tuvo al permitir que se dispusiera de esos fondos al punto de llevarlos al fondo exiguo en que se encuentra. Así que sobre eso creo que hay temas de más inmediatez que deben de preocuparnos, como es, por ejemplo, si estos funcionarios que han sido los causantes de tanto daño van a continuar estos 2 meses que faltan o van a esperar su destitución por parte de la Asamblea Legislativa o de quien genere las gestiones respectivas. Bueno, miren, lo de las pensiones es algo realmente fundamental en este país. Es algo fundamental para todos los ciudadanos que tienen sus ahorros ahí. Los ahorros de las pensiones andan por 12.000 millones de dólares hasta este momento, de los cuales el Estado ha tomado
más o menos 8.000 millones de dólares. Quedan 4.000 millones de dólares aún en efectivo. Lo demás lo tomó el Estado. O sea que las AFP... Te corrijo, el Estado es mucha gente. Que el Estado es mucha gente. ¿Sí? ¿Quién es el que lo tomó? El Estado. No, el Estado. El Estado lo tomó para pagar la deuda externa. ¿Tú quieres saber en qué gobierno se tomó? Sí. Ah, vaya. Se tomó parte en el gobierno de Arena y se tomó parte en el gobierno del presidente Sánchez Serén. Cuando Arena y el FMLN hicieron la movida, el famoso impago que iba a haber. Claro, y esto era así, ¿ven? Y mira el resultado. Sí, esto era así. Arena tenía diputados, ¿verdad? Más bien, las AFP tenían diputados. El gobierno tenía diputados. Y entre los diputados de las AFP, que eran los diputados que Arena había ganado, más los diputados del gobierno, se llevaron la plata del pueblo. ¿Por qué se la llevaron? Porque el pueblo no tenía diputados. Solo tenía diputados las AFP, que eran los de Arena. El gobierno tenía los diputados que había electo el FMLN. Y entre esos dos hicieron el chanchullo. El gobierno se llevó la plata para pagar. El Estado paga, ¿verdad? Y las AFP pasaron a ganar un poco más todavía. Todo esto en detrimento de la gente, en detrimento del pueblo salvadoreño. Y hoy, en esta elección, el pueblo les está cobrando a estos dos partidos el haber hecho esa maniobra. Pero hoy hay que ver los 4.000 millones que quedan ahí, porque si van a nacionalizar los fondos de pensiones, van a quitar las AFP y el gobierno, el Estado va a agarrar esa plata, pues yo quiero dejárselo ya advertido a la gente que peligran los 4.000 millones de dólares. Yo quisiera en este tema, lo advertí hace 2 años en este mismo programa, que iban a pasar factura a aquellos diputados que habían tocado los fondos de pensiones. ¿Por qué razón? Porque eso no es ni del Estado, no son ni de las AFP, mucho menos de los diputados, eran de los pensionados que nadie ha levantado un dedo por defender los intereses. Ahí aparecieron unos que otros. Pero ¿a dónde quiero entrar en esta forma? ¿Sabe el televidente que en este país hay pensiones de hambre? Hay gente que cuando llegó a su edad de jubilación tendría que retirarse para por lo menos gozar los últimos 2-3 años de su vida. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque su pensión no les alcanza para sobrevivir de una manera ni siquiera en una casa de vivienda mínima. El famoso rebalse que esperaban. Nunca fue el mercantilismo de lo que tanto daño. Ya vamos a tocar ese punto. ¿A dónde te quiero llevar en este tema? Uno es que va a ser una reforma integral de verdad. Vamos a tener un sistema privado como el actual, un sistema público o un sistema mixto. Esto no lo vamos a saber hasta que esté, como usted lo dijo, en la próxima legislatura de cuál es la visión. Lo que sí no puede tenerse, y este es un llamado a los nuevos diputados, no puede tenerse en este país 2 sistemas provisionales. No pueden haber pensionados de primera y pensionados de segunda. Aquí hay VIP, como yo le llamo, pensionados VIP que ni cotizaron ni aportaron durante un tiempo y que lo jubilaron por un decreto nefasto. Aquí vamos a ver si la voluntad política de los nuevos diputados van a revocar, van a revertir todos estos. No es posible que una persona que trabaja 30 años y tenga una pensión ni siquiera de $250 versus una que ni cotizó ni aportó y tenga 4.000, 5.000. No me parece. ¿Y cuál es ese ejemplo? Quiero abonar algo a lo que han... Ahorita Tania, vamos con el doctor y luego voy contigo. ¿Para qué? Yo he oído ese caso, ¿verdad?
pero nunca he sabido de quiénes se trata. No, es decir, hubo una reforma donde... No, pero dieron un decreto en que incluyeron... 110. ¿A quién incluyeron? Incluyeron a aquellos que no habían cotizado lo suficiente ni haber aportado. En su mayoría se beneficiaron políticos. Políticos se entonces, beneficiaron, él se está pidiendo que en ese eso. momento ostentaban cargos. Fueron políticos ¿verdad? que ostentaban cargos no dentro de la puede estructura ser. de gobierno que se beneficiaron con... Bueno, y que no es parte de la corrupción eso, Pues, precisamente. no, pues, Y no es claro. lo que te estoy planteando, Y no es lo porque que está dije, planteando van Julio. a venir los costos y no creyeron. En el 2017 hicieron la última No, reforma. ¿y por qué tapan los nombres de los ladrones eso? Es que no son tenía. bastantes. Y Al además... final- ¿Para qué decirlo? No, Mierda. porque vos sabés de que el principio que tanto nos rasgamos las vestiduras Sí. no solo es a gozar, sino que se le deje el tratamiento. Sí. Al final aquí el tema no es de personas, al final aquí el tema Es de movidas, hombre. Sí, pero tampoco nos podemos quedar callados, doctor. Ernesto. Yo- Es decir, si lo más fácil es no decir Ok, nada. voy con Tania porque tenía la palabra ahí. Tania, ¿es de movidas o no es de movidas? Es la misma, claro que sí, es la misma dinámica estatal de tratamiento hacia el ciudadano de primera categoría, de segunda categoría o de tercera categoría. Lo vemos replicado en todas y cada una de las instituciones estatales. Es un tratamiento que se le ha venido dando históricamente a las personas en todo el aparato estatal, no solamente en las AFP que se cedieron, donde hay un duopolio, en realidad solo hay dos AFP, no hay competencia, la falta de competencia pues trae malos servicios. Pero en realidad lo que yo quiero poner sobre la mesa es que hay muchas personas, como dice el licenciado Valdivieso, que no se están jubilando porque cayeron en la categoría más baja de ciudadanos que nos ha colocado el Estado en este momento o ha permitido que se nos coloque, y que en pandemia los están jubilando prácticamente a la fuerza porque se está dando un fenómeno que a las personas vulnerables las están liquidando. Entonces las están obligando a jubilarse cuando hay muchas personas que no se pueden sostener con estas pensiones de hambre. Entonces yo sí estoy de acuerdo cuando establecen que en este instante no es el momento de discutirlo porque cualquier propuesta puede ser archivada por 6 meses, ya que no necesitan hacer campaña electoral y no les va a importar algo que sea positivo para la gente, pues nunca lo ha hecho. Entonces hay que esperar el momento en el que tome posesión la nueva asamblea. Sí, me parece que las pensiones es un tema quizás el principal a tratar, porque es decirle a la gente, nos preocupamos por su calidad de vida, por su vida digna, por su pensión digna. Estas personas que no se quieren jubilar, Mire, Tania. es decir, necesitan darle el espacio a los que vienen detrás, pero hay un hecho bien cierto que todos conocemos en el órgano judicial y no sé si se replica en otras instituciones. Hay muchos jueces que están jubilados y que además están ganando el salario de yo juez, te lo digo, es decir, en serio. están cobrando 2 veces la misma cantidad cuando hay otras personas que ni tienen trabajo, ni no, tienen te lo digo en pensión serio. y tienen mucha Esto me hambre. enferma. Yo creo que eso es Ok, inaceptable. doctor, quería opinar algo. No, solo quería darle la palabra a Ronald, que lo veía yo que tiene un punto. Sí, es que miren, lo de las pensiones es realmente sensible en esta sociedad. ¿Cuántos profesores no se pueden jubilar? Miles. ¿Por qué no se jubilan? Por esa pensión de 200 y pico de dólares. Si es que para desconocer este tema, solo falta no tener o un padre anciano o un abuelo. O un abuelo. Sí, claro. hombre, sí. Entonces, ¿qué Este sucede? tema está a flor de piel, por eso es que les digo que tratarlo en estos momentos quizás es herir más la situación de No, ahí indignación. difiero contigo, porque yo creo que es No, tan sabes, sensible no, es que, que hay que plantearlo ya para que el pueblo No, abra sí, los ojos. No, si este tema se ha venido planteando en los últimos 3 años. Y aún así lo han hecho. Intensamente. Entonces sigamos luchando, porque no podemos No, ya dejar... va a ver, la lucha la va a dar el sector de pensionados en perspectiva y los sindicatos. Tú no sé si estás enterado de lo que se está preparando, ¿verdad? No, Pero bueno, te lo digo, pero- Miren, y que en toda cosa este... tiene su momento, Les pues, quiero idóneo. plantear además el por qué tan baja las pensiones. Ok, pero yo antes quisiera agregar Tan alta la ganancia de las AFP. Va, quiero plantear Claro. un elemento que yo he logrado recoger a lo largo del análisis que en el pasado hemos hecho con algunos actuarios y también con especialistas en el tema. ¿Y por qué razón en el país no se piensa en crear un banco de pensiones que sea único y exclusivamente para la administración Ese es un y que distractor. esa rentabilidad sea para precisamente eso y no esté en manos de otros
que le da otro uso y no va directamente para ellos. ¿Sabe lo que ¿Sí? a mí no me conforma? Este tipo de planteamientos así que son paliativos, de no enfocar la verdadera realidad. Si ese es un asalto diseñado a los bienes patrimoniales, hombre. De acuerdo. Y por ahí debe de empezar, si el primer defecto es que ha sido un negocio redondeado de un sector. Y eso no se toca porque como toca gente de poder, ganó el poder formal, pero el poder fáctico, Julio Valdivieso. Pero quiero terminar la idea. ¿Saben por qué el pueblo no recibe el dinero que merece? Primero, por lo que mencionaba Tania ahí. O sea, las ganancias de las administraciones de fondos de pensiones es obscena, es pornográfica la cantidad de plata que ganan. Es ofensivo. 1. 2. El Estado se aprovecha. ¿Y quiénes son esas personas? Porque es que aquí seguimos con las sociedades anónimas de capital variable, que yo no fui, fue el Teteva. No, si esto tiene una imagen que revierte y cae dentro del campo político. Son los poderes fácticos, doctor. Bueno, no, Julio se lo dice a cada rato. Mira, son banqueros. Son una banqueros. Palabra, así como que en Batman. Los dueños Y son Ernesto lo tiene banqueros. muy claro. ¿Cómo? Y quiero Que decirle Ernesto lo tiene muy algo. claro, el poder fáctico y el real. Pues sí, Quiero no decirles sabemos. algo que no se les olvide. Son los banqueros los dueños. ¿Y saben ustedes quiénes son las personas más inmorales de la sociedad? Los banqueros, más que los políticos. Ya no tienen corazón. Bueno, eso es lo de... Digo, pero quiero terminar. Por esa razón, miren. por eso yo traía a colación el tema. Pues yo no he visto banco que no sea rentable. Y si pones un banco de las pensiones, que aparte de eso es rentable, porque es dinero, entonces no vas a yo tener creo una buena que- rentabilidad. Pero quiero terminar, miren, la otra parte que por qué no le dan la plata justa a la gente es el Estado. Esos 8.000 millones que tiene el Estado, los intereses que paga el Estado son así, ínfimos. Entonces no le están dando la utilidad necesaria a la gente para que tenga una pensión digna. Porque por eso yo no tolero la palabra Estado. ¿Por qué? Somos todos. Claro, nosotros mismos nos estamos fregando. Es un harakiri. Pero la categoría política correcta es el Estado. ¿Verdad? No, pero defínalo mejor. A ver, Delimítelo. Bueno, voy a esto, miren. Sí, porque hay un detalle, perdón, Ronald, y perdona que te interrumpa. Es que el problema, ya lo dijo Tania, es que aquí estamos en la ley de la selva. Y entonces se hace y se dice, pero como no se dice quién es, entonces, porque si vamos a enfocar, fíjate que eso de los banqueros ya no incluye salvadoreños prácticamente. Sí. Ya incluye que nos está sacando el pisto. Sí. Si tú dices banqueros, los que vienen a fregar aquí a gente. Bueno, si aquí no tenemos banca nacional, Nelson. No, pues sí. Toda la y banca. habría que... Hay bancos nacionales, pero están en los parques. Pero termino. Entonces, el Estado agarra la plata, no paga nada de intereses, por lo tanto la pobre gente no obtiene la utilidad que se necesita para tener una pensión digna. Por ejemplo, y con esto termino, yo creo que la plata que ha tomado el Estado de los fondos de pensiones no llega ni al 1% anual el interés. Pero cuando vemos que los últimos 1.000 millones que prestó el presidente Bukele a la banca internacional nos la prestaron al 9.5. ¿Y por qué no el señor Estado paga los intereses que paga internacionalmente a la gente nacional, a los dueños del piso? Porque tenía bajo sus pies a una gente que considera, con todo respeto voy a decir esta palabra, pero es muy salvadoreña, babosa, ¿verdad? Entonces, como estos babosos no hay que darles nada, entonces, ¿qué? Como no están organizados, hoy sí, no esperaban una organización espontánea de rechazo a esto que lo ha explotado totalmente.
Bueno, a ver... Bueno, te doy la palabra cuando regrese para que nos porque ampliemos. hay que agarrar números, porque la verdad es que... Y más a ti te toca, pobrecito Julio, él siempre tiene que pedir números. No, lo que pasa es que debes de administrar el tiempo. Excelente, buenísimo. Vamos hablando de administración de fondos de pensiones. Nos vamos a la pausa, 7:22, y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias a Valvoline, el aceite original, le decimos a usted qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se ha hecho. Por eso, desde ya, usted use Valvoline, el aceite original. Vámonos ahora también a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, el sector del Boulevard Constitución, en el sector conocido como La Chulona. Ahí está usted apreciando cómo está el tráfico viniendo de norte hacia sur. Bastante, digamos, concentrado, no así de la parte que de sur a norte. Así, el tráfico por la zona, gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, vámonos, licenciado Valdivieso, con usted el tiempo. Sí, ya había agarrado mi numerito, aquí te lo voy a Agarre poner. el número 2. Le doy otro yo. También, yo le doy el 3. No, yo creo que un tema tan delicado, por supuesto, no puede ser abordado en 10, 15 minutos. Algo que les voy a decir Y este es un análisis político, sí, no técnico, porque es un tema... no, es que los técnicos deben estar allá, Sí. y ni siquiera en la asamblea. Estos problemas no se resuelven exacto, ahí, me discúlpame. La vez Ahí lo pasada votan. te dije, ahí se vota. Sí, pero no también se no se decide. puede privatizar esa discusión, porque no caes de si un no, saco, si no no caes lo en lo querés, mismo. si No no lo puedes privatizar. Si no lo querés creer, pues ojalá que la realidad diga lo contrario. No, yo solo quiero hacer un planteamiento más de fondo. En el 2017 que se planteó esta nefasta reforma, donde los optados, imagínate que dijéramos, falta de visión que se tuvieron. Este servidor está dentro de la categoría de los optados, y los optados no pueden tener más de $2,000 de pensión, Claro. así sea lo que hayan aportado, y todo ese dinero fue voluntario o no. Si yo aporté y coticé con base a un salario, entonces me van a devolver esa parte. Es tu dinero. Y es mi dinero. Pero mira, siquiera, y yo sé que no les va a gustar por el tema de las administradoras, siquiera las administradoras han sido como el soporte para que no hayan podido haber agarrado todo el dinero. Que no les dejaban... Si no les dejaban ir, por lo que querrás, pero ha sido. Yo creo que el gran reto que va a tener la nueva asamblea es que saque, primero, que nos informe a los ciudadanos, ¿por qué esto lo hacen de madrugones? ¿Por qué estas decisiones que han afectado a todos los pensionados los hacen bajo la mesa? ¿Por qué no nos hacen la transparencia? Yo creo de que hay que llamar a la reflexión. Un tema tan delicado como es las pensiones debe de ser abordado con, primero, que la rentabilidad de esta no es porque yo quiera, la rentabilidad viene producto de las inversiones. Es que aunque quiera el Estado, aunque quiera la fondos de administrador mejorar las pensiones, ¿de dónde? Pues si no tienen la rentabilidad. Y Ronald ponía, ¿te parece justo que el Estado le pague a los pensionados, no a las administradoras, a los pensionados un 1%, cuando está pagando internacionalmente 8 y 9? ¿Parece racional eso? No se vale. Pero fueron los diputados. O sea, no fueron los gobiernos. ¿Quiénes les permitieron a los gobiernos hacer uso? Fueron ustedes, señores diputados. Por eso el doctor, ¿Y quiénes más? por eso el doctor les Pues dijo, sí. ya Dios les dijo. Por eso, entonces, ¿y cómo van a llegar estos nuevos? ¿Van a seguir igual? ¿Van a sacar o van a cambiar? ¿Quién está preguntando? ¿Al doctor García? No, yo estoy haciendo un planteamiento al país. ¿Cómo van a llegar, doctor?
No, si yo ya dije que este tema me parece que es como preparar el desayuno para la cena, pues, y entonces, ¿cómo es esto? Está en distiempo el tema ya, yo lo siento que nos puede gastar más que si lo presentamos con todas las experiencias, por cierto, malas de Julio, porque él es un optado, quiere decir que por mucho que haya aportado y todo su dinero ya fue como en el casino, ¿va? Que no sabes ni por qué. No, ¿de dónde? No, es decir, es que mira, yo entiendo, y tenés razón, no es el momento, pero sí hay que advertirlo desde ya. Bueno, pero si el ministro lo trajo ayer a colación. No, me refiero para hacer la discusión. Sí, pero va la reforma. ¿Usted cómo cree que levantan los ánimos en este país? Pues, con temas que no llevan a nada en ese momento, pero claro. ¿Enciende para qué? ¿Para qué? No es cierto. Es el dinero de la gente, es el dinero de los pobres, es el dinero del trabajo de una vida. Y estamos hablando que todavía hay 4.000 millones ahí y nosotros debemos de ayudar a proteger esos 4.000 millones. Porque el problema del Estado es cuando tiene una deuda externa alta como la que tenemos en el país, los gobiernos vuelven a ver a dónde hay pisto. ¿Y a dónde hay pisto en este país? El único lugar se llama fondo de pensiones. ¿A dónde van a ir a querer agarrar el dinero? Al fondo de pensiones, perdónenme. ¿Qué es del pueblo? No importa, no les importa a los políticos y nunca les ha importado. Acordemos donde el INPEP. ¿En qué terminó el INPEP? Bueno, que el INPEP nació muerto y no es porque haya nacido el 2 de noviembre de ese año, no, sí, nació muerto. Toda esa historia está tatuada en la mente de los salvadoreños, particularmente en los que somos de la tercera edad, pues. Tania. Yo particularmente, dicho sea de paso, como muchos profesionales independientes, no cotizamos nuestras esperanzas de diseño de vida, no está en que vamos a estar recibiendo una manutención del Estado en base a una... No es del Estado, es tu dinero. No, por eso, pero es a través del Estado que te ha administrado esos ahorros, ¿va? Hace años yo escribí era un bachiller todavía, cuando salieron las cotizaciones de los trabajadores temporales, dije, eso jamás se van a poder jubilar porque jamás van a llegar a tener el tiempo en el Seguro Social como de la suficiente cotización para ser pensionados. ¿Y por qué han cotizado siempre los trabajadores temporales? Pues para hacerle llegar esos dineros. ¿Y cómo se disponía de los fondos del Seguro Social antes? Pues de eso era lo que echaba mano. No, por eso. Ajá. Pero en aquel tiempo, aquellos primeros gobiernos echaron mano de todos los fondos que tenía el Seguro Social. Bueno, este gobierno se ha llevado como 30 millones del Seguro Social. Yo creo que Tania sacó o no lo veo desde aquí. Sacó número también. Saca número también. Lo bueno de Estamos con número con el licenciado Valdivieso. Démosle. A mí como ciudadana me queda clara una situación y que es lo que deseo compartir en este día con la audiencia, y es que en realidad tenemos que exigir que el Estado retome su rol de protector del ciudadano, porque cuando se hacen estos asocios o cuando nos quieren hacer creer que la privatización es necesaria porque el Estado es un mal administrador, eso es relativamente cierto y relativamente falso, porque es que en realidad nosotros nunca hemos tenido un Estado protector, un Estado que vele por los derechos del ciudadano. Aquí debería de ser un ganar-ganar, no solamente un ganar de la parte privada, como en las AFP, que el único que gana es la AFP, y ganan millonadas año con año, y ahora la rentabilidad de la AFP bajó por la pandemia, pero sigue siendo rentable. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un Estado que meta las manos por la población, protegiendo los derechos de la población y que tengamos también ganancias en la población, es decir, que lo que se invierte tenga retorno y que el retorno lo veamos en una construcción de oportunidades, porque no podemos exigirle a las personas que acepten o que cierren los ojos
Si alguien llega ofreciéndoles comida, si alguien llega ofreciéndoles una computadora con tecnología, si alguien llega ofreciéndoles dinero en un momento de necesidad, cuando en realidad es que siempre han sido abandonados, cuando el Estado los ha abandonado, y cuando digo el Estado estamos hablando del aparato estatal completo, no de los ciudadanos, o por lo menos así lo refiero yo. Entonces lo que tenemos que empezar a exigir desde ahora es que este nuevo gobierno, que ahora va a controlar también el órgano legislativo y que si hace bien las cosas, eventualmente también va a gobernar en el órgano judicial, hay que decirlo, pues entonces necesitamos un Estado que si va a negociar con la empresa privada, que sea ganando en ambas vías, no solamente permitir que ganen porque hay una mordida para el funcionario que hace la negociación, porque así es como ha funcionado hasta ahora todo el aparato estatal. Mire, a propósito quisiera apuntar que debe corregirse ese concepto de que este gobierno va a dominar el órgano judicial. No, este gobierno tiene que escoger personas con la suficiente decencia e independencia como para llegar a integrar un órgano judicial al que, no por haberlos delegado este sector de pensamiento, van a estar sumisos a antojos personales o individuales o sectoriales. Este es el tema. No es que vamos a seguir en la misma cuestión de que porque como nosotros te elegimos, hoy vas a tener que seguir las conductas que nosotros te vamos a decir de acuerdo a nuestras conveniencias, que es lo que ha pasado en toda la historia del órgano judicial. Bueno, y ahí comparto totalmente. Creo que todo lo que los abogados aspiramos a una Corte Suprema es un juez independiente. Sí. Es decir, una celeridad propia del órgano judicial. Yo jamás podía aceptar que el órgano ejecutivo tuviera injerencia en el órgano judicial. Claro. El día, oígase bien, el día que un juez resuelva con base a dádivas, que resuelva con base a intereses políticos, el país no va a dormir tranquilo. Este país demanda de jueces robustos, independientes, pero sobre todo decentes, hombre. Por eso es que ha estado desvelado este país, ¿verdad? Porque justamente así como tú dices, ¿verdad? No se puede dormir tranquilo pensando que la justicia depende del telefonazo que le dan. No, Tania, ustedes que son abogados penalistas que han vivido, no pueden negar la selectividad de la justicia que ha tenido este país, claro, en donde a mi amigo le interpreto y a mi adversario se la voy a aplicar. Y hay muchos jueces que reciben sobornos. Correcto. Y muchos litigantes pero que reciben sobornos. No, pero denunciémoslo. A propósito. Pero denunciémoslo, porque hay un montón de jueces también muy honestos, muy transparentes y de carrera. Pero yo denuncié al licenciado Valdivieso. ¿Sabes lo que pasó con mi denuncia en la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los jueces y magistrados? Yo salí de esa oficina, interpuse mi declaración, bueno, no fue mi denuncia fue pública en los medios. Me llamaron para que diera declaración sobre mis denuncias en los medios. Cuando yo di mi declaración, yo salí por esa puerta y todos los magistrados, los 15 magistrados de corte tenían mi declaración. La sección de investigación judicial se las dio, la que investiga a los jueces, la que investiga a los magistrados. Yo denuncié corrupción por parte de una magistrada en esa ocasión, porque lo dije abiertamente en medios. Yo no tengo por qué esconder lo que reconozco en medios, porque es cierto y hay pruebas. Pero en el instante, es la sección de investigación judicial la que los investiga. Y ellos mismos filtran la información. Vamos a ver, voy a la pausa y regreso y le doy la continuidad del análisis que tenemos. Mire, a propósito, se está anunciando que hoy a partir de las 7 de la mañana se van a entregar las nuevas credenciales para las juntas receptoras de voto. Hay 49 mesas y cada una tendrá 10 representantes por partido político. No, yo creo que ahí se ha equivocado. Serían 10 representantes. Yo creo que debe ser un representante. Uno por cada partido. Si no, vas a tener 240 representantes. Claro, no van a caber. Y a todos van a... Porque con 10 cuesta. Bueno, ya este país es el mundo. Hay un tema que sí quisiera. Sí, digan. Y tiene que ver con el tema electoral. Ayer se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de Romeo Auerbach, bajo el concepto de que es tránsfuga porque se pasó de un partido a otro. Quiero aclararle yo en mi concepto, por lo menos hacerlo volar al viento,
que para ser tránsfuga se necesita haber sido electo popularmente, estar detentando un cargo en nombre de ese partido. Si alguien no detenta un cargo, no puede ser tránsfuga, porque la misma Constitución prohíbe la adherencia obligatoria a una asociación. Por eso es que la ley de colegiación obligatoria la declararon inconstitucional, porque nadie está obligado a pertenecer pero ya, a una... eso lo pudieron haber intentado en el momento de la inscripción, pero aquí ya pasó el escrutinio popular. Sí. ¿Cómo puede una resolución anular la voluntad popular? Ok. París bien vale una... Vamos a ver eso. Cuando regresemos, vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, a propósito, le invito a que usted puede asociarse y formar parte de Coaspae DRL, tu familia financiera. Para más información ingrese a la web coaspaerl.com, visítanos en cualquiera de nuestras agencias o escríbanos al WhatsApp 60 62 30 64. Ahí está. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Julio Valdivieso, tu segundo número. Por honor de aclaración, me dijo ahí un pregonero de la Corte que Tania no habían tenido los magistrados toda la declaración suya y que más va a hacer una investigación al respecto y que habían propuesto que llegara. Por lo menos es lo que se acaba de plantear en honor al derecho de respuesta que tiene esta persona que trabaja en la Corte. Lo que sí debemos de entender es una tan sola cosa. Yo admiro ese tipo de valentía de personal como Tania, porque es la única forma que vamos a cambiar las cosas en este país. Miren, todo lo que hemos venido, por lo menos los que somos abogados litigantes, los que vivimos de la litis, como se decía, lo que andamos pidiéndole a ustedes, órgano judicial, es que resuelvan como deben de hacerlo en el plazo. ¿Cuántas veces no hemos dicho en este programa que el peor daño que le está haciendo la Corte, y cuando hablo de la Corte, todo el sistema judicial a este país, es no resolver en tiempo oportuno? ¿Cuántas cosas se pudieron haber evitado si hubieran habido, dijéramos, decisiones en el momento? Hasta que la gente ya esté en la bermeja le llevan la notificación. ¿Y de qué va a servir muchas cosas cuando ustedes tienen que decidir? Ustedes están montados en el caballo. Pues esa fue una decisión de ustedes. Hoy resuelvan. Al final el litigante lo que quiere es que le digan sí o que le digan no para hacer uso de los recursos. Y en lo último que planteó el doctor con respecto a la candidatura, el tema es que eso debió haberse hecho en la argumentación en el momento de la inscripción. Pero si se supone que lo inscribieron, es porque el Tribunal Supremo Electoral hizo un análisis constitucional, hizo un análisis particular y lo inscribió. Por lo tanto, ¿verdad? Creo yo que a la hora de examinar la demanda no van a tener el presupuesto procesal. Sí, pero te viene a demostrar una vez más que no hay escrúpulo para tratar a última hora de ver cómo se daña. ¿En qué país vivís, Nelson? Yo creo de que la población decidió de que él debería ser diputado. Y venir a estas alturas me parece extemporáneo. ¿Verdad? Me parece no se vale. Extemporáneo, no se vale. O sea, esto debió haber sido antes de. Claro. Hoy ya no. Es que Pero quisiera no llegara. Quisiera hacer una propuesta con las AFP, hombre, para que la gente vea de que proponemos algo. Yo creo,
Obviamente podrán haber mejores propuestas que esta, pero yo creo que debe de fundarse el Banco de los Trabajadores, donde ahí se administren las pensiones y que sea un banco comercial y que las pensiones sirvan para los trabajadores, que el fondo de pensiones que está ahí sea garantía para que esta persona tenga un préstamo. Usted pueda tener un préstamo, Que pueda sí, hacer es su sencillo. casa, pueda mejorar su casa. Así es. Si está que sí. enfermo, pueda curarse. Bueno, ¿Me ahí- entiende? ¿Qué ha tal si eso se surgido- hubiera hecho? Fuera diferente no la estuviéramos cosa en esta ahora. discusión. Exacto. Bueno, pero miren, sin hacer un comercial, entiendo que ha surgido una nueva institución financiera muy recientemente que galopa al éxito con su león que le sacan ahí, ¿verdad? Para no hacer el comercial, que es muy parecido al concepto que tienen, muy parecido al concepto del Banco de los Trabajadores, porque el Banco de los Trabajadores como tal no deja de ser una demagogia de decir, porque el sistema va a ser el mismo. No, ¿Cuál no, es? yo hablo de ¿Cuál- que no? los trabajadores administren el banco. Sí. ¿De qué clase de trabajadores me estás hablando? No se lo vayas a vender No. al banco de ese. Aquí trabajadores tiene una similitud con el concepto de obrero, ¿sí o no? No. Si el tema no ha estado ambos, el tema no ha estado parte de la administración, el tema ha sido en la manipulación política que han tenido de los fondos de pensiones. Así es. Ese es el problema. Y hay de fondo. 4.000 Y no millones ahí que se los todos pueden los llevar. gobiernos han hecho Todos los exactamente gobiernos, lo todos. mismo. Y por lo tanto no un creo tema que este del vaya a cambiar, sistema. Nelson. No es el sistema, ha sido No esperaría que tú esperaras eso, Claro. ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues, el Tania, tiempo va a decir. Aquí cada uno está definido en una opción, ¿verdad? De simpatía. Vamos a llegar Claro. hasta ahí. Vaya, Tania, ¿y tú qué piensas? ¿Te gustaría un banco de los trabajadores? No lo sé, porque en realidad tendría que conocer una propuesta completa y entender más sobre el funcionamiento y el tema. Lo que sí estoy convencida es que tiene que ser un diseño en el que el pensionado salga beneficiado, en el que el pensionado sea respetado y se le asegure una vida digna, es decir, una calidad de vida después de su vejez, porque para eso trabajó el tiempo completo. Los que somos profesionales independientes, a nosotros no se nos obliga a cotizar. Por supuesto que no cotizamos en un sistema en el que no creemos, en un sistema que no sirve, que no es funcional para las personas. Entonces elegimos cotizar afuera. Sin embargo, quizás habría que considerar también una parte solidaria en donde los profesionales independientes tengamos una obligación de aportar, quizás mínimamente, pero al final es para uno, pero más que todo como esa solidaridad que debería de existir también en cuanto a los elusores fiscales. Ok. Eso es una creación de conciencia y de cultura que no se tiene en El Salvador, porque aquí solo soy yo y primero yo, y sobre todo si soy Ok, doctor los García. empresarios que Mire. tenemos mucho dinero y solo queremos para nosotros. Y este tema es pírrico comparado con todo el estamento social, porque ¿qué parte de los salvadoreños, qué cantidad, qué porcentaje de los salvadoreños se jubilan? ¿Y qué parte de los salvadoreños, de toda esta sociedad, no tienen jamás una jubilación? Si estamos hablando de un 10% contra un 80% o un 90% de ciudadanos que van a terminar en la miseria porque nunca cotizaron, porque son del sector informal, del sector campesino, y esos, ¿cuándo les ha preocupado de cómo van a sostenerse en su vejez? Sí. ¿Verdad? Las pensiones es un tema diseñado solo para los que tuvieron el privilegio de tener un trabajo en este país, ¿no? Un trabajo así, controlado, ¿verdad? Entonces, ya que tanto nos importa el futuro de la ancianidad, yo reclamo que me digan y cuál es el plan que existe para la ancianidad de la enorme mayoría de este pueblo. No. Ninguna. Bueno, yo Entonces es una grosería darle una importancia extrema. Este es un problema de los privilegiados de este país, hombre. Julio. Bueno, no se puede negar la cantidad de pensionados que ha dado 30 años de su vida, es decir, tienen su propia. Al margen de cuál vaya a ser
la naturaleza que se tire por un sistema público, por un privado, por un mixto. Yo lo único que quiero dejar planteado es que si no se quita el manoseo político, y solo pongo un ejemplo, todo sistema se basa en dos funciones, en aportaciones y en cotizaciones. En el INPEP se creó un decreto famoso, que me recuerdo 111, que se decía que se jubilaba a la persona sin límite de edad, si tenía 30 años de servicio. Primer manoseo. Eso no puede seguirse haciendo. Estos sistemas funcionan en base a rentabilidad. Si vos no cotizás y adelantás, ya estás tocando el sistema. Por lo tanto, esperemos, no comamos ansias, esperemos cuál va a ser, dijéramos, la propuesta de la nueva legislatura, por dónde se van a decantar. Y hasta entonces vamos a entender la visión que se tiene con respecto al tema de a la pausa última y las reflexiones de los temas de este día. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenemos de cara a lo que podría ser? Vamos a regresar al tema electoral porque entiendo que con esto puede ordenarse un poquito más, digamos, la parte del escrutinio, otorgando y teniendo un credencial los 10 partidos que han estado presentes en el proceso, esperando que mejore. Tania, voy contigo, una reflexión de 30 segundos y el resto también a manera de ir ya concluyendo el programa. Sobre el inicio del otorgamiento de los nuevos credenciales, ¿no? Sí. O del siguiente, bueno, o del tema de pensiones, ahí lo dejo a tu criterio. En realidad, lo que yo sí espero es que ya se pongan serios en el escrutinio final, porque necesitamos avanzar. Esto nos está estancando. Todavía estamos en una gran polarización de ciudadanía y de aparato estatal, y en realidad necesitamos movernos y dejar esto atrás. Yo invitaría a todos los actores, tanto partidos políticos como Tribunal Supremo Electoral y todos los observadores, que ojo, que no se había, según ese reglamento no se permitía la observación nacional, se había prohibido cuando siempre han estado presentes. Entonces yo sí los invitaría a que reflexionemos y que demos la agilidad y sobre todo la responsabilidad de vigilar que no se estén cometiendo delitos ni ningún tipo de defraudación, para que podamos avanzar. En la medida que más rápido comencemos a superar y dejar esta etapa atrás, también vamos a saber cuáles son los resultados de si fue buena o no fue buena la elección que se tomó y qué es lo que va a buscar el ciudadano a futuro, o qué es lo que debe de esperar, qué es lo que debe de exigir, etcétera y etcétera. Doctor García. Mire, para mí estoy fincado en la esperanza y en la ansiedad de que este fenómeno comience a tener realidades fácticas en cuanto a su presencia y desenvolvimiento diferenciado, palpablemente diferenciado de lo que hemos tenido y lo que hemos combatido. En eso está centrada mi atención. Ok, Julio. Bueno, igual yo creo de que el beneficio de la duda lo tienen los diputados, se lo han ganado democráticamente, esa confianza que les ha dado. Serán ustedes con sus actuaciones las que van a legitimar o no van a legitimar esas expectativas por las cuales se decantaron en estas elecciones. Y en cuanto al tema de las mesas, yo creo de que la representatividad va a estar para administrar no el gane, sino quienes deben de ser los que deben de estar en la alcaldía o en la asamblea. Don Ronald. Bueno, mire, este es un sistema que ha venido funcionando, la representatividad de los partidos políticos en las mesas, ¿verdad? Yo siempre digo, diablos cuidando diablos es un buen sistema. Pero hay unos más que otros, vos. Hay unos más diablos que otros, claro, por eso están todos. Entonces, y algo que debe quedarnos claro es que aquí se denunció anticipadamente un fraude y se estuvo cacaraqueando mucho sobre el fraude y fue una mentira. El fraude fue haber dicho que iba a haber fraude y no hubo fraude. En ciertas áreas sí fueron buenas. Te corrijo, porque hay palpables pruebas
de municipios donde los muertos votaron, gente votó 2 veces. No, aquí el fraude fue no dar la deuda política. Pero mira, el fraude fue técnico y anticipado. Lo que pasa es que el fraude no fue global porque fue imposible, pero sí hay sectores señalados y se ha llamado a la Fiscalía precisamente para que investigue esos casos concretos de alcaldes que hicieron votar a los muertos y que votaron gente 2 veces. Hijo de fraude. Ok, vamos a estar a la expectativa entonces de lo que será esta propuesta que va a presentar como reforma al sistema de pensiones el gobierno a la Asamblea Legislativa. Vamos a estar también muy a la expectativa de estos acuerdos que ya pues se están anunciando, que se van a tener con el Fondo Monetario Internacional, el crédito, ¿verdad? En el tema de créditos. Y esperamos que esta situación del escrutinio final, por el bien del país, porque ahora ya hay que voltear la página, como decía Julio, y me parece que es un elemento importante, de llamar a la reflexión. Ahora pongámonos a trabajar. En este país necesitamos reactivar la economía, superar todavía los indicios que, bueno, están ahí, la parte del COVID, ¿verdad? Sí. Y salir adelante, ¿verdad? Y para eso queremos de alguna manera ser siempre nosotros precursores en nuestros análisis de llamar al bien. Claro. Y creo que eso es lo más importante, ser propositivos, ¿verdad? Concluyentes y ser, pues, desde luego, recomendatorios también y críticos, porque hay que ser críticos de las cosas como tal, ¿eh? Sí, es que el desenvolvimiento que tiene este país empresarialmente no lo tiene otro país en el mundo en estos momentos. En Europa está completamente petrificada la acción empresarial. Claro. Y eso debemos de aprovecharlo y respetarlo, como usted dice. Esto está como la fiesta de la goma, ¿verdad? Sí. La gran pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Qué? Pues sí, porque ya pasó la embriaguez del triunfo o de la derrota. No, y además la celebración ya hay que dejarla, hay que pongámonos a trabajar. Hay que trabajar ya. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Tania, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. Muy atinado tu participación. Muchas gracias. Gracias, un saludo cordial don Ronald. Gracias también, Julio. Gracias, doctor García. Un gusto. A ustedes, amigos, que nos han puesto atención a lo largo de esta hora y media. Gracias de corazón. Gracias por ese voto de confianza a esta plataforma de opinión periodística en la cual convergen diferentes formas de pensamiento y que le permiten a usted construir su propia lectura de país. Gracias, los espero mañana en radio para analizar el tema de pensiones, y el tema tiene que ver también con el costo de la vida y este tema de la dolarización que se está hablando. Mañana Danilo Pérez estará con nosotros del Centro para la Defensa del Consumidor, y estará también con nosotros Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. 7 de la mañana, no se los pierda, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto en Facebook, transmitiendo en vivo a través de Ernesto López Radio TV Digital. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.